Laguners. A ver, me han preguntado por aquí que para mí qué es ser madre. Bueno, pues para mí ser madre ha sido una cosa muy deseada. Me costó mucho y fue una cosa muy deseada. Lo tengo muy reciente, hace tan solo 7 meses que he sido mamá, así que, bueno, pues estoy súper feliz. Es una de las cosas más bonitas y más importantes que me ha pasado en la vida. La maternidad es una gran aventura, es un constante aprendizaje. Ser su maestra y guiarle por el sendero de la vida. Lo único que quieres es que sea feliz. Ser mamá es muy duro, es muy complicado y es muy sacrificado. Pero bueno, todo se ve recompensado en el momento que llegas a casa y esa personita está deseando abrazarte y besarte y regalarte su sonrisa. Eres feliz, sin más. Destacaría sin duda la palabra amor. Es un amor incondicional. Es un amor que tú das constantemente sin recibir nada a cambio y es algo maravilloso. Cuando somos madres, te das cuenta cuánto nos han querido nuestros padres, mientras tanto. Ser madre ha sido un aprendizaje continuo, pero sin duda también me ha enseñado a ser mejor hija. Es una responsabilidad muy grande. El trabajo más duro del mundo. Es un trabajo a jornada completa del cual nunca descansas. Vives por y para ella. Pero la primera vez que ves a tu bebé, te das cuenta de que hasta ese momento no tenías ni idea de lo que era querer a alguien. Te lo pasas genial. No tienes ningún momento del día para aburrirte. Mi hija, porque aún no lo dice, pero vamos, me imagino que el día que tu hija te diga te quiero, será el día que me vuelva loca. Y da igual que tengas un hijo, que 2, que 3, a todos los quieres igual. Es la experiencia más bonita y enriquecedora que podría tener. Me está enseñando a tener mucha más paciencia, a controlar mucho más mi carácter. Y es la persona que más feliz me hace en el mundo. No hay nada más tuyo que un hijo que lo has llevado dentro. No hay nada más tuyo. Algo muy bonito. Y como madre, pues espero hacerlo y haberlo hecho bien y que mis hijos estén orgullosos de mí. Creo que todas las madres pensamos lo mismo. Sin duda la mejor experiencia de mi vida. Y me toca a mí. ¿Qué te diría a ti? Que eres la mejor y que te queremos mucho. Simplemente quería darte las gracias. Gracias por ser como eres y que gracias a eso, a día de hoy yo soy lo que soy. Te doy las gracias por todo. Por darme estas 2 personitas, que son mis hermanos, que los amo con locura y que es el regalo más grande que me has podido hacer nunca. Solo puedo decirte gracias. Gracias por todo lo que has hecho por nosotras. Desde la distancia te mando un beso fuertísimo. La he hecho un montón de menos y tengo un montón de ganas de verla. Hoy te voy a echar mucho de menos. Tengo muchas ganas de poder volver a estar juntas. Eres mi referente, mi pilar, mi columna vertebral. Es mi ejemplo a seguir. Que estoy muy orgullosa de ti. Que siempre que te necesito ahí estás, no hace falta pedírtelo. En los buenos momentos, en los malos. No podría vivir en este momento sin ella. La quiero muchísimo. Decirte que eres una abuela excepcional. Gracias por todo lo que haces por mi hija. No se lo digo mucho, pero sí se lo demuestro cada día. Siempre con tus mejores consejos, siempre de la mano. Y que nos encanta irnos a desayunar juntas, a irnos de compras, a hacerlo todo juntas. Y estoy muy orgullosa de ti. Es cierto que hemos vivido momentos muy difíciles. Cuando yo era una niña te diagnosticaron cáncer, pero con tus ganas de vivir y tu fuerza saliste adelante y ganaste la batalla. Pero no siempre se gana. Hace 10 años, cuando tan solamente tenías 59, el maldito Alzheimer tocó a nuestra puerta. Se ha ganado la batalla. Decirte que aunque no te des cuenta, te quiero mucho y que el Alzheimer ha hecho que no te acuerdes de mí. Pero yo nunca me olvidaré de ti. Has sido una luchadora, una valiente. Te considero la persona más luchadora del mundo. Es para quitarse el sombrero. Por enseñarme a ser luchadora, por enseñarme a no rendirme ante un obstáculo. Mamá, felicidades. Te quiero muchísimo. Eres la mejor madre que he podido tener. Eres la bondad personificada. Bueno, pues yo quería hoy felicitar
a una persona muy importante para mí, que es, bueno, mi segunda madre, es mi abue, que es la persona, bueno, pues una de las personas que más quiero en el mundo, es la mejor abuela del mundo. Ojalá algún día pueda ser una mamá tan extraordinaria como eres tú. Que te quiero y que nunca voy a poder devolverte todo lo que has hecho por mí. Mamá, decirte gracias. Gracias por esa mirada que te dice todo sin hablar. Gracias por ese olfato que te huele a kilómetros si algo anda mal. Gracias por esos oídos que jamás se cansan de escuchar. Es mi amor más grande, mi orgullo más inmenso y la mujer de mi vida. Para mí ser madre significa cambiar toda tu vida por completo, tu tiempo y tu forma de pensar. Mi mensaje va para mis chicas. Os quiero mucho, con locura, y me encanta ser vuestra mamá.